El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la red de la diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El hueco en el muro. Nos encontramos en la conversa con un compañero muy querido para nosotros y nosotras en la red de la diversidad. Estamos en la conversa junto a Wilmer Machaca, quien es integrante del colectivo Hicha. Pues Wilmer, querido, bienvenido, pedirte que saludes a la audiencia antes de entrar en el tema que vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Buenos días Pablo, buenos días a toda la audiencia de Huaynatambo. Para mí es un gusto poder estar compartiendo este espacio y poder compartir con tu audiencia temas sobre los cuales sería interesante reflexionar. Muchas gracias. A ti las gracias por el tiempo que nos cedes ahora, ¿no? Para la conversa. Como bien se había igual, ¿no? Hemos venido conversando en el inicio de esta semana. El tema en el que queremos profundizar el análisis es sobre los discursos de las nuevas o viejas élites que se están manifestando aquí en Bolivia y pues en el mundo entero, ¿no? Y cuáles son estos medios por los cuales hacen alcanzar sus discursos, sus acciones, y hacen que las mismas, pues de alguna manera, tengan un impacto o se reproduzcan en la población. De eso queríamos hablar contigo, Wilmer, pero ya expresado en las plataformas donde tú realizas un trabajo, y a raíz de ese trabajo que vienes realizando, el día sábado, si más no me equivoco, tal vez el viernes, has compartido un análisis sobre los resultados de ciertas encuestas que revelan los usos actuales de distintas plataformas. Si podrías compartirnos esos resultados un poco y qué es lo que nos conducen a pensar los mismos o qué es lo que se está manifestando a partir de estos análisis. Claro, sí, el 3 de marzo de este año salió el nuevo reporte sobre redes sociales sobre Bolivia. Esto se lo hace anualmente esta plataforma Data Reportal. El año pasado, en febrero, salió la última y aún todavía Facebook estaba haciendo la red social con más usuarios en el país, y esto es pues desde hace mucho tiempo, más de 15 años que Facebook es la red social con más usuarios, con más uso, y la que sobre todo en ámbito de lo político ha tenido mayor repercusión en todos estos años. Obviamente que el crecimiento de la plataforma que hoy es la primera en el país, que es TikTok, que lo ha superado ya a Facebook, ha sido un crecimiento exponencial, sobre todo a partir de la pandemia, no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Y ya se preveía, digamos, ¿no?, que TikTok iba a sobrepasar a Facebook. Entonces, los cambios, más allá de ser cuantitativos, yo creo que son fundamentalmente cualitativos en el tipo de consumo que generan esta plataforma fundamentalmente, ¿no? Yo creo que ya lo de YouTube, lo de LinkedIn, Twitter es una plataforma que ha ido reduciéndose cada vez más, pero es muy política. Pero yo sobre todo me centraría mucho la atención en los efectos que tendría TikTok, que ya viene teniendo TikTok, y cómo esto implicaría, qué incidencia tendría no solamente en el ámbito político o en las crisis sociales, sino en la interacción que tiene hoy la gente, ¿no? Fundamentalmente joven en un inicio, pero yo creo que los usuarios de TikTok en este momento es de manera bien heterogénea y muy masiva, ¿no? Lo que le da sobre todo una capacidad y una potencia muy, muy importante. Creo que una primera diferencia que se puede hacer entre Facebook y TikTok es que por lo menos en Facebook se podían conformar ciertas comunidades, y eso en un inicio de las plataformas y las redes sociales era algo muy común, esto de la primavera árabe, de la web 2.0, de que la democratización que te permitía las redes sociales a tomar la palabra y poder decir lo que piensas, o generar activismos a partir de las redes sociales, ha sido fundamental. En Bolivia, por lo menos en sus inicios, en el 2011, ha sido el tema del TIPNIS, ¿no?, el que ha generado algún nivel de convergencia de comunidades, sobre todo de clases medias urbanas, por este tema en específico. Pero eso ha ido cambiando en la medida de que el acceso
el nivel de usuarios ha ido incrementándose, ya no ha sido sobre todo para un espacio privilegiado, sino se ha ido masificando. Hasta el 2019, la crisis de 2019, todavía se podía ver que todavía mucha gente en ámbitos periféricos y rurales todavía no tenía acceso a Internet. Entonces las narrativas, lo que se conoce, lo que se percibe, lo que se difunde, digamos, en espacios digitales, inclusive puede ser en alguna medida sesgado, sobre todo cruzado por esta variable, sobre todo que tiene que ver con el acceso y el uso, que es un tema sobre todo fundamentalmente de brecha económica, ¿no? Pero eso ha ido cambiando en la pandemia. Creo que ha habido una aceleración muy forzada de la digitalización por el tema de la imposibilidad de que se generen las clases de manera presencial. Entonces, sí se ha masificado bastante y esto ha ido en correlación con TikTok fundamentalmente. Si hay algo que se podía percibir en Facebook es esta poder construir comunidades, pero también en un momento también Facebook ha sido observado o cuestionado no solo en la región, sino en el mundo por el extractivismo de datos que genera y poder utilizar esos datos para campañas psicosociales en temas electorales y políticos, ¿no? El famoso Brexit y todas esas cosas. Es decir, de la mirada romántica, democratizadora que se tenía de las redes sociales, se ha ido una etapa sobre todo de cuestionamiento, ¿no? Y de los posibles efectos que puedan tener en el ámbito social, por ejemplo, en el ámbito de la polarización. Los sesgos, el filtro burbuja, etcétera, ¿no? Que la gente generalmente consume lo que reafirma sus convicciones. Esto aún se ha acrecentado mucho más en TikTok. TikTok es una red social, más que una red social, yo le digo que es una plataforma de consumo, de consumo y también para subir contenido, ¿no? En este caso, en videos cortos, es audiovisual. Entonces, es sumamente adictivo y muy individual, ¿no? Esta posibilidad de construir comunidades, por ejemplo, no sé, gente activista por un tema en específico, por ejemplo, los animales, medio ambiente, es muy difícil. Claro, si tú consumes, sí te generas, pero construir comunidades es mucho más complicado en TikTok, es sumamente individualizado y también refuerza mucho más los sesgos, ¿no? Es adictivo el algoritmo, digamos, como es un formato de Reels que generalmente percibe cuánta retención tú tienes en lo que tú vas consumiendo, entonces te va apareciendo ese tipo de contenido. Entonces, los efectos sí hay ese tipo de efectos, sobre todo en el tipo de consumo, pero también en esa capacidad de poder ser mucho más difícil identificar, por ejemplo, noticias falsas, desinformación, porque en un formato audiovisual con la incorporación de la IA en este periodo uno puede generar bastante contenido que tal vez la mayoría de la gente no está en las posibilidades de discernir si esto es verdadero o falso. Y me voy a esto sobre todo un ejemplo local, ¿no? En el caso del municipio del Alto, hay mucho contenido que utiliza, por ejemplo, IA o edición, etcétera, sobre Bacopa y la mayoría se lo cree, ¿no? Entonces, y tiene efectos. Si a la gente va y sale por la calle y le pregunta si cree esto de la alcaldesa, te va a decir que sí. Entonces ya hay una consecuencia, ya hay una narrativa establecida, por ejemplo, en un espacio local como es en Altos, al respecto, diremos, de la alcaldesa que tiene que ver con su vida privada, ¿no? Entonces esos son unos efectos. Ahora, en el ámbito tal vez más global, boliviano y regional, sí, yo creo que, por ejemplo, por las características, digamos, del consumo y del algoritmo de TikTok, por ejemplo, que preferencia, es decir, si tú no generas atención en un contenido o no generas este tipo de la posibilidad de llamar la atención, entonces tu contenido no tiene visibilidad, no tiene viralidad. Entonces la mayoría del contenido busca eso, ¿no? Llamar la atención de alguna u otra manera, con cualquier tipo de contenido, pero es llamar la atención. Entonces el contenido emocional, estrambótico, disruptivo, es un contenido que el algoritmo le da cierta preferencia, ¿no? Entonces hay mucho de eso, sobre todo contenido corto, muy simple. Abordar las temáticas a veces pueden ser mucho más complicadas, no es que no se puede hacer, pero sobre todo se consume esto, ¿no? Lo que generalmente llama
llama la atención. Y en ese ámbito, tal vez ya combinando esto del tipo de consumo, que es preferencia a lo individual, creo que la politización en el ámbito digital de las redes sociales a partir de TikTok han configurado de manera distinta, ¿no? La construcción del sentido común, por lo menos en el espacio digital. Yo creo que en este sentido tal vez ha habido mucho mayor consumo, mucho más, si uno va buscando los temas políticos en redes, incluso en Facebook, pero sobre todo en las plataformas audiovisuales como YouTube y TikTok, más en TikTok, uno puede ver, por ejemplo, que está muy de moda ser liberal, ser libertario, por ejemplo, estas ideas muy, si se puede decir casi ya que han llegado a un nivel de consenso de cuestionar, digamos, a ciertas líneas políticas, como descalificarlas, ¿no? A partir de decirles zurdos, izquierdistas, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más beligerante seas, mayor capacidad de llegada tienes. Entonces, hay este tipo de cuestiones que sí se pueden un poco notar. Y entonces, es una forma sobre todo de generar ciertas narrativas, ciertos sentidos comunes dentro del espacio digital que hoy por hoy son visibles, ¿no? Entonces, ese es el escenario ahorita que se tiene, en un escenario que tal vez los sectores conservadores, si se puede decir de derecha, han sabido poder identificar mucho mejor y le han sabido dar mucho mejor el uso, digamos, a esta nueva forma de interacción que se tiene, que tal vez otras formas políticas, ideologías como la izquierda, que ha estado mucho más vinculado a lo corporativo, a la asamblea, a los espacios deliberantes, ¿no? Más físicos, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Yo creo que lo regional, fundamentalmente a partir de Argentina, ha influido mucho. Yo creo que desde el 2013, 2015, 2017, todos estos actores han venido generando muy lentamente un crecimiento, pero sobre todo generando una agenda, y eso es bien importante. Es decir, esta gente como Milei, Katz, Laje, etcétera, Danan, ya tenían un público, ¿no? Y su éxito en alguna medida es que identificaron una agenda, y esta agenda les daba legitimidad, y no necesariamente viene de un cuestionamiento de un gobierno, sino es que tal vez una problemática muy local. Entonces, eso sobre todo ha generado sobre todo mucha simpatía regional. Hay mucha gente que los imita. En Bolivia sobre todo, desde que hemos empezado a electoralizar el ambiente político boliviano, si nos recuerdan, tal vez van a estar de acuerdo conmigo, es que la mayoría de la oposición o la derecha estaba buscando un Milei boliviano. Y entonces es sobre todo por ese tipo de influencia que viene desde Argentina, de encontrar un personaje político disruptivo, que cuestione, que sea tal vez, que sea beligerante, pero sobre todo que destruya a un oponente, pero que intelectualmente tenga esa capacidad de hacerlo. En esa búsqueda están ahí peleando, cada quien de los actores políticos trata de imitar, trata en alguna medida de acercarse a esta imagen, en alguna medida un poco desvergonzadamente, pero van así. Entonces, ese es un poco el panorama que hoy se tiene entre lo digital, entre las plataformas, las formas de uso que influyen, pero también en las narrativas y en las cuestiones ideológicas que hoy, por lo menos en el ámbito digital, están generándose. Gracias, Wilmer. Es realmente importante los datos que nos compartes, y lo que me lleva a preguntarte lo siguiente, ¿no? Como tú decías, la mayoría de las personas en la actualidad se entera de lo que acontece, y puede ser verdad o no, pero se entera a través de plataformas, ¿no? Y del TikTok, y ya no cuestiona, ya no indaga si esa noticia es cierta o no. Entonces, las noticias, por ejemplo, ahora con todas las lluvias, se están dando como pues desastres en ciertas obras, en ciertas carreteras, y la noticia fluye y fluye y fluye, y pues ya no se sabe si estamos completamente, ya ahorita estamos en una sensación de que no hay transitabilidad para ninguna parte, ¿no? Y ahí queda como una tarea pendiente que tal vez debería ser asumida por los medios de comunicación para corroborar estas historias y de alguna manera otorgar cierta pues certeza en la población, no sé si certeza, pero sí cierta información confiable que también nos muestre en qué contexto nos encontramos ahora. Pero eso no se está viendo posible dar. Tú
¿Por qué crees que sucede esto? Mm, sí, fundamentalmente los medios se han ido incorporando muy lentamente y tardíamente al espacio digital. Lo están haciendo, tenían bastante establecido su espacio en Facebook, en YouTube, pero mucho más en Facebook, pero están transitando lentamente a TikTok, ¿no? Lo malo es que en TikTok es como una anarquía, ¿no? Pueden tener éxito, ¿no? En la medida que contenido tengan los medios oficiales, ¿no? Yo recuerdo que hasta el año pasado, pero en principios de 2003, sobre todo, trataban de incorporar a creadores de contenido, en este caso TikTokers, para empezar a generar o ganar público en esta plataforma. Pero algunos ya sí lo tienen, ¿no? El tema es que hay tanta información, inclusive hay medios, hay cuentas que suplen la identidad de los medios de comunicación, es decir, que hay un ITL con su logo, etcétera, todo igualito, pero no es la cuenta oficial, entonces son medios falsos, ¿no? Entonces, medios falsos que intencionalmente generan un contenido para desviar o generar, digamos, un contenido con intenciones políticas, ¿no? Entonces, es muy difícil en ese sentido. Yo creo que es más una cuestión de aprendizaje dentro de lo que sería la plataforma y los usuarios, que sobre todo las nuevas generaciones tal vez tienen mayores facilidades de poder identificar que es cierto, que no, o si este video salió mucho más antes y están colocándolo ahora, ¿no? Pero el contenido sobre todo que tenga que ver, por ejemplo, con temas que puedan generar morbo, siempre se va a ver mucho más. Y hay veces algunos medios sí se introducen en ese ámbito de contenido y otros no. Entonces, por ejemplo, mostrar un desastre, hay, por ejemplo, este bus que estaba yendo ayer a Yungas, hay un audio que está circulando hoy muy fuertemente de que un desvío se lo llevó al bus de manera, se lo llevó con gente a bordo, entonces eso ha sido generado. Entonces ese tipo de contenido que tal vez es emotivo, dramático, que genera morbo, siempre se va a compartir mucho más. Que sea cierto o no, bueno, en la medida que vaya consolidándose la información con los medios de comunicación, uno puede tener certeza. Este audio se envió, por ejemplo, de esto del bus que se lo llevó al río, salió, y me imagino que ahí es el trabajo de los medios de comunicación de verificar si eso es cierto o no, y si es cierto, lo replican, ¿no? Entonces eso también ha sucedido. Entonces ya los medios han empezado a tomar ese contenido que ha ido circulando en redes sociales y lo han ido asumiendo y le han dado una cobertura ahí como algo oficial. Entonces, la información ya no nace necesariamente de los medios, ni de los reporteros, ni de los periodistas, sino nace de la ciudadanía, de la gente que reporta a través de sus cuentas y es los medios que lo consumen o que lo toman en cuenta para poder generar su contenido. Entonces, las cosas se han invertido, ya no son los medios que generalmente son la fuente primaria de lo que se está generando, ¿no? Esta capacidad de que cada persona tenga un dispositivo y pueda informar o reportar algo es pues increíble. No puede ser de buena manera o de manera equivocada, ¿no? Y en el conflicto, por ejemplo, que ha habido en los bloqueos de Cochabamba, ha habido sí gente que reportaba, eran creadores de contenido con cierta línea política que reportaban ciertas muertes o que ciertas personas habían sido vejadas sexualmente. Entonces, eso se hace con intencionalidad de querer que se viralice y generar conmoción, pero al final eso no ocurrió. Pero también hay ese tipo de gente que intencionadamente puede querer desviar la atención o generar un contenido que no se dio, ¿no? Entonces es bien complicado, pero va por ahí. Wilmer, y en estos contenidos intencionales que se crean, que también van vinculados a algo que tú también escribías hace tiempo respecto a los discursos que ahora tienen paso en las plataformas, lo que decía Claure, por ejemplo, ¿no? Y cómo se expresaba en total impunidad y en total libertad, o cómo Milei, por ejemplo, utiliza estas plataformas para seguir difundiendo sus discursos llenos de odio, pues marcadamente racistas, misóginos en algunos momentos también, bueno, completamente misóginos, no solo en unos momentos, digamos, y así otros personajes más pues nefastos para nuestra coyuntura actual. Y
la completa impunidad en la que se pueden expresar en estos medios, ya que igual se han quitado como estos filtros que antes se tenían, ¿no? Como para, de alguna manera, limitar estas expresiones de odio. Se quitan completamente estos filtros y ahora todos y todas son capaces de decir lo que quieren, ¿no? O cuando se publica a través de los medios de comunicación noticias que son extremadamente delicadas, igual las personas se sienten con la completa impunidad de opinar sobre las mismas, incluso llegando a culpar y de alguna manera también pues lastimar a las personas víctimas de ciertos sucesos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya se hace cada vez más complicado hacer como este control colectivo que antes se pretendía, creo que nunca fue posible. Ya se ha quitado completamente esa posibilidad. ¿Cuáles son las alternativas, digamos, de hacerle frente a estos discursos de odio, a estas declaraciones, pues, ya impunes, se podría decir, en estas plataformas? Sí, bueno, es bien complicado porque creo que las plataformas están adoptando, digamos, un tipo de políticas internas a contrarios o adversas, ¿no? Es decir, con Elon Musk, y creo que Mark Zuckerberg igual un poco va a ir desregulando, digamos, algún nivel de control de contenido que tenía, ¿no? Y es el tema. Yo creo que el principal objetivo, el principal cuestionamiento que se tiene que hacer, más allá a la gente que usa estos medios para poder difundir su discurso de odio o desinformar, etcétera, es las plataformas, ¿no? Las plataformas en alguna medida, digamos, por el tipo de negocio que tienen, generan, ¿no? Este tipo, digamos, de pasividad o de permisividad, digamos, a que cualquier tipo de contenido sea difundido, ¿no? Pero también lucran a partir de esto, ¿no? Es decir, hay un nivel de extractivismo de datos y sobre todo en el nivel de espacios o momentos electorales es muy complicado porque hay uso de publicidad que puede ser mucho más certera, mucho más dirigida hacia un público más específico, y que es la microsegmentación, ¿no? La microsegmentación es sumamente mucho más diferente a una campaña que se puede decir electoral o política o de odio que pueda tener en un espacio televisivo o radial, porque es muy abierto los sistemas tradicionales, mientras las redes sociales digitales, una campaña pagada puede llegar a un público concreto en una región concreta y a un grupo etario concreto. Entonces, eso lo hace mucho más peligroso, mucho más complicado. Entonces, mientras el modelo de negocio de las plataformas tenga que ver con los datos de las personas que usamos este servicio y nosotros, en alguna medida, digamos, le damos, digamos, esta posibilidad, muy pocas cosas van a cambiar. Facebook ha sido cuestionado entre el 2016 y 2017 por esto de Cambridge Analytica y ha implementado ciertas medidas de transparencia, por ejemplo, que en otras plataformas no existen, o si existen son mucho menos visibles o con menos información. En Facebook, por ejemplo, puedes saber si una página ha cambiado de nombre, cuántos administradores tiene. Uno podría tener un acceso a nivel de las APIs, que es el acceso, digamos, profundo a las aplicaciones, poder tener algún nivel de información. Por ejemplo, hasta ahora sigue manteniéndose la información de la gente que publicita, te dice cuándo, quién pagó, etcétera, todavía. Y si eso se transparentara, por ejemplo, podríamos tener mucho mayor información. Creo que también esto de los discursos de odio, la desinformación y la responsabilidad que cada usuario, políticos o usuarios comunes o gente que genera opinión pública tendría que tener en los espacios digitales, es bien complicado, y más que regular al usuario tendría que ver con regulaciones que tienen que ver en otro ámbito, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque son, al final de cuentas, problemas no tanto del medio, sino son problemas por ejemplo, que tienen que ver con la formación social o la estructura social que tiene un determinado país. Por ejemplo, el tema del racismo, ¿no? O el discurso de odio, que tiene que ver igual, de la misma manera. Es muy frecuente.
el uso de, por ejemplo, hoy, como te mencionaba, que está de moda los grupos libertarios de derecha, que abiertamente te pueden generar, digamos, discursos racistas o descalificaciones que tengan connotaciones racistas, ¿ya? Porque eso es el performance que se han construido desde quienes imitan, ¿no? Desde quienes hacen este tipo de contenido desde Argentina fundamentalmente, es decir, las cosas ir en contra de lo políticamente correcto, ¿no? Sí hay que cuestionar el progresismo también desde esa parte, pero también cómo esto ha ido avanzando. Pero si en la gran común de la gente que usa este tipo de descalificativos y esta forma de poder expresarse en redes sociales es masiva, ¿cómo haces? Es decir, ¿los sancionas? Hay la ley de contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia. Y ha habido casos en los que sí se ha usado para poder sancionar a gente que ha hecho o se ha interpretado que ha tenido un contenido, si se puede decir, discriminatorio y racista, ¿no? Y generalmente las personas que han sido sancionadas o en algún caso encarceladas o procesadas son gente que en alguna medida ha tenido que estar el poder político detrás para que estas personas puedan ser procesadas, ¿no? Es el caso de un tipo que hizo un meme sobre Carlos Homero cuando era ministro de gobierno, lo encarcelaron, ¿no? O este reciente que es Rubén Blanco, que es salteño también, que dijo cosas contra la danza de los mineritos y estuvo el viceministerio de descolonización, derechos humanos del Alto, el ministerio de Culturas, los cooperativistas, la gobernación de Potosí, es decir, todo un montón, es el poder, lo identifican y lo meten a la cárcel, lo procesan, ¿no? Ahora creo que está libre. Y es más, les sancionan que no pueda generar contenido. Más allá de lo que dijo, no dijo y que se puede ser discutible, imagínate todas las personas que dicen este tipo de cosas dentro de redes sociales y que tendrían que ser encarceladas, ¿no? Es bien complicado, por eso yo no voy mucho, soy muy partidario a la regulación del usuario, sino a la regulación de las plataformas, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad que debería de venir en un periodo electoral. Sí se puede sancionar a candidatos, partidos, diputados, etcétera, ¿no? Porque hay una responsabilidad social, son personas públicas, son funcionarios públicos y deberían de tener un nivel mucho más de responsabilidad en el uso de las plataformas y podría sí haber un nivel de regulación ahí. Pero en un ámbito mucho más mayor es muy complicado y ahí los temas del racismo, los temas del discurso de odio, la xenofobia, la homofobia, no se van a resolver con regulaciones. El hueco en el muro.